Hola, soy Nora Cortiñas. Estás escuchando Munición Popular, un programa con memoria rebelde, en sábado a las 20 horas. Ponen el dial. Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta emisión de Munición Popular, un programa de Matanza Viva, grabado en el estudio Rafael Nahuel. En esta ocasión me encuentro acompañado en la producción por los compañeros Segundo y Julia, quienes están aquí apoyando en la producción de contenidos, en la edición de este programa. En esta ocasión queríamos aprovechar para tocar un tema que hacía varias semanas queríamos hablar, pero que por diferentes motivos no podíamos, que es este acuerdo que el gobierno nacional ha realizado con China para la producción, para la cría de cerdos de forma masiva aquí en Argentina, para consumo del mercado chino, con todas las implicancias a nivel ambiental que eso generaría, ¿no? Con todo el daño al medio ambiente. También queríamos hablar un poco nuevamente sobre la contaminación de Claucol, que esta última semana ha habido una movilización al municipio de La Matanza, se ha realizado un escrache, los vecinos han hablado un poco sobre ese tema, vamos a desarrollarlo más adelante. Y antes que nada, mencionar las manifestaciones que se vienen realizando en Colombia contra la violencia policial. Manifestaciones desatadas por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía. Policía quienes lo sometieron a descargas de la pistola Taser, de esa pistola que tantos ministros de seguridad aquí en Argentina quieren imponer a pesar del rechazo generalizado de la población. Y que, asesinato ocurrido a principios de esta última semana y que generó múltiples manifestaciones, primero en el destacamento policial donde cumplían funciones los policías que lo asesinaron, y manifestaciones que luego se trasladaron a otros distritos de Bogotá, ¿no? Manifestaciones que, reprimidas salvajemente, ferozmente por la policía, por el SMAT, y que ya se han cobrado alrededor de unas 10 o 12 víctimas fatales, porque se está denunciando un indiscriminado uso de armas de fuego, de fuerza letal, justamente como se le dice.
No olvidemos que el año pasado, en el contexto también de esta primavera latinoamericana, esta primavera sudamericana que se dio en octubre y noviembre, junto con las protestas en Ecuador, las protestas en Chile, la resistencia al golpe de Estado en Bolivia, en Colombia se dio un paro general muy importante, bastante largo, de varios días, donde también, bueno, se registraron el fallecimiento de manifestantes a manos de la policía, donde su accionar fue completamente asesino, digámosle. Bueno, protestas que justamente también pasan por la reforma de las fuerzas policiales. Así en Colombia la policía fue creada justamente como una fuerza militar, estuvo mucho tiempo en manos de las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente, bueno, como se le suele decir, no está preparada en lo que es tareas de orden público. Bueno, a ver, en Colombia es sabido que el Estado lo único que le interesa es reprimir, y justamente a las policías le viene bien, es el arma que empuñan y con la que disparan para asesinar a cualquiera que exprese el descontento social, ¿no? Hemos visto cómo desde que las FARC han depuesto las armas, han firmado el acuerdo de paz, no han cesado de ser asesinados sus referentes, sus líderes. Entonces, bueno, justamente todo esto demuestra que desde el Estado, desde el gobierno colombiano, no hay ningún interés por oír los reclamos de la gente. Por ahí nosotros estamos en contra de la existencia de fuerzas policiales, pero bueno, el pueblo colombiano justamente en este momento, cansado también de que existe una fuerza policial con tales características, ha salido a la calle, ha salido a decir basta y está luchando por un cambio que nosotros podremos no estar del todo de acuerdo, pero que bueno, allí se ve de forma justa, o tal vez, bueno, como un paliativo, una forma de vivir un día más, ¿no? Sin salir a la calle, sin que la policía te mate, tal y como sucede en cada territorio. Pero que bueno, es una lucha justa, es una lucha contra la represión y que debe ser apoyada. Y luego, por otro lado, tampoco podemos dejar de mencionar, no podemos olvidarnos, no podemos hacer este programa sin conmemorar a las víctimas, a los caídos durante el golpe de Estado en Chile. Ayer, 11 de septiembre, se cumplieron 47 años del golpe militar que las Fuerzas Armadas realizaron al gobierno de Salvador Allende, con Augusto Pinochet a la cabeza, el gobierno de la Unidad Popular. Dictadura que duró 17 años, dictadura que ha dejado una herida muy grande en el pueblo chileno, y que, bueno, hace un año, durante el estallido social, vimos cómo es todo ese legado pinochetista que quedó en el gobierno, y que ningún régimen hizo algo por sacárselo de encima, por sacarse esa huella, por sacarse esa impronta. Y bueno, el pueblo en las calles, el pueblo organizado, dijo basta. Se opuso, repudió completamente la salida nuevamente de los militares a las calles, a reprimir, para resguardar el orden público, como le dicen, militares que hoy día se encuentran igualmente en las calles, que bueno, el gobierno, como ya hemos mencionado en programas anteriores, aprovechó la crisis sanitaria para sacarlos, para usarlos para el control de la población. Declarando un estado de excepción que en el último día se extendió por 90 días más, por lo cual el plebiscito electoral puede llegar a realizarse con los milicos en la calle, con los militares en las calles, al igual que el 18 de octubre, ¿no? El aniversario del inicio del estallido social, que bueno, justamente pone en jaque a toda esta estructura gubernamental heredada por el pinochetismo. Y bueno, para no dar más vueltas, vamos a pasar al contenido de este programa. Vamos a escuchar ahora la entrevista realizada por Les Compas a Patricio Leisegui, el autor del libro Agrotóxico, libro que hemos recomendado ya en este espacio. Entrevista en la que de forma muy clara habla sobre este acuerdo con China, las implicancias que tendría una producción de carne porcina a escala masiva, sus repercusiones para el medio ambiente, por todos los desechos que ello genera, bueno, cómo
como este mismo modo de producción desarrollado en otros países ha generado importantes daños ambientales en los lugares donde se emplazaban estas granjas de cerdos, y daños incluso mayores que los generados por poblaciones urbanas, por centros habitacionales, por ahí no las megalópolis, pero sí por ciudades de más de 1 millón de habitantes incluso. Pero bueno, esto es algo que él explaya bastante clarito en la nota. También, bueno, cuenta un poco sobre la figura de Felipe Solá, quien pareciera ser el caballito de batalla de los gobiernos para meter cada vez un poco más el agronegocio aquí en el territorio, para que el extractivismo sea una suerte de carta fuerte para la economía nacional. Que bueno, sabemos que deja más consecuencias que beneficios reales. Pero bueno, sin dilatarlo más, vamos con la entrevista. El acuerdo que busca cerrar la Argentina con China para duplicar básicamente el ganado porcino, digamos, establecido, esto es llevar de las 500.000 cabezas al millón, que es lo que se pretende hacer para abastecer a China, se enmarca justamente dentro de la estrategia extractivista que tiene el gobierno, también para lo que es el aspecto agroindustrial, en este caso para lo que sería la producción intensiva de ganadería. Lo que se está buscando es abrochar una inversión multimillonaria en un contexto de dificultad para que la Argentina pueda recibir fondos frescos, o sea, acá hay un interés básicamente económico, no hay un tema ni de soberanía alimentaria, ni de sustentabilidad, ni mucho menos, sino que la decisión del gobierno es tratar de garantizarse estos casi 4.000 millones de dólares que invertiría China en un lapso de casi 5 años, más allá del costo ambiental que se va a pagar y el desastre sanitario que va a generar el proyecto, ¿no? Hay que pensar que Argentina es considerado dentro de lo que sería el contexto financiero global como un país de riesgo, siempre está como bordeando el default, entonces de repente que aparezca China con esta intención para el gobierno es por demás de prioritario, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, este acuerdo se empezó a negociar y se avanzó siempre a espalda de la sociedad, sin ningún tipo de competitividad, mucho menos. Hay que pensar que la primera etapa de este acuerdo se genera con el macrismo, pero recientemente Gabriel Delgado, que estuvo como interventor en Vicentín, reconoció de una actividad que hizo con Felipe Solá que la posibilidad de cerrar este acuerdo se empezó a intensificar el diálogo, digamos, en la etapa de campaña. O sea que esto ya viene desde el año pasado para lo que sería la gestión actual. Bueno, el proyecto recién se conoció hace algunas semanas, algunos detalles a partir de un borrador que bueno, empezó a circular, que se filtró, en donde se expuso justamente de que la intención está muy lejos de esto, ¿no? Promover algún tipo de agroindustria diferente a la que ya conocemos. No se va a hablar de agroecología, ni mucho menos. Este es un modelo basado en lo que sería la alimentación de los cerdos a través de forrajes basados justamente en transgénicos de soja y maíz. Por ende, se va a seguir acentuando, digamos, la orientación de producción justamente de semillas modificadas genéticamente. Al mismo tiempo, este tipo de crianza lo que hace es demandar muchísima cantidad de agua, ¿no? Se habla, o sea, reconoce el gobierno en el proyecto que las granjas que se van a establecer van a demandar por lo menos 1,5 millones de litros de agua por día. Al mismo tiempo, reconocen que la intención es instalarlas junto a puntos poblados, que en un momento hubo como un gris ahí, se decía que no, que se iban a radicar en zonas alejadas, en zonas sin concentración humana, para evitar justamente la cuestión de las emanaciones. Bueno, el proyecto dice claramente que se van a instalar en estos lugares, que necesariamente los establecimientos van a estar cercanos a lo que sería el tendido ferroviario, para poder trasladar justamente a los animales, la carne después, para garantizar el abastecimiento de los transgénicos. Bueno, todo eso habla a las claras de que esto se va a promover justamente en la zona que ya está consolidada como agronegocio, que es Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, parte de Córdoba, parte de Santa Fe. Por supuesto que esto vuelve a tirar abajo todo el argumento respecto de que se iban a desarrollar economías regionales alejadas, de que de repente se podía instalar en el norte para promover cierto empleo, o en la Patagonia. No, bueno, este modelo funciona a partir de abaratar costos. Así está establecido, digamos, en las experiencias que hay fuera de Argentina, que son similares,
Entonces lo que se va a hacer es trabajar a partir justamente del abastecimiento que garantiza el campo en lo que es los transgénicos, ¿no? Por supuesto que hay muchísimos riesgos que tienen que ver no solo con esto de acentuar justamente la producción de estas semillas, que como conocemos en la Argentina lo que ha hecho es promover el desmonte, erradicar otras actividades económicas, expandir la frontera agropecuaria, ¿no? Bueno, generar realmente un verdadero desastre en términos ambientales, sino que bueno, al mismo tiempo lo que va a ocurrir con todo esto es la posibilidad de promover o que se generen nuevas pandemias a partir justamente de esta cría intensiva de los cerdos, que demandan mucho antibiótico, que bueno, que por el nivel de hacinamiento de los animales esto genera otros problemas, ¿no? Y bueno, básicamente lo que está haciendo China es exportar a nuestro país o a América Latina la posibilidad de que se generen nuevas pandemias y no ser ellos quizás el foco para lo que viene, ¿no? Esto se puede interpretar casi como si el capitalismo le hubiese encontrado la quinta velocidad al extractivismo, porque lo que veníamos teniendo hasta ahora era la exportación de commodities, ¿no? Desde los 90, mediados de los 90 para acá, que es cuando se produce el cambio total de la matriz productiva argentina, no solo por la cuestión de la agroindustria a través del transgénico, ¿no? Y de la ampliación de uso de glifosato, sino que también hay que pensar que a mediados de los 90 se da la modificación del código minero que habilita la megaminería con cianuro. O sea que no es una casualidad que todo ocurra en ese momento, y al mismo tiempo eso se estableció como una manera de recaudar que se ha mantenido a través de los años. O sea, hoy cuando observamos esto que ocurre, que ahora es directamente otra fase, por eso decía que es como la quinta velocidad, ahora es la fase en la que directamente el costo ambiental de producir la carne y demás, ya directamente los países como China lo sacan de sus territorios y ya no solo quieren el forraje, sino que también quieren que todo el costo de criar esos animales corra por cuenta de los países que abastecen, ¿no? A las potencias. Y en esta situación que tenemos ahora, lo que se enmarca justamente es dentro de un modelo de Estado que va más allá justamente de la gestión política de turno. O sea, acá hay una continuidad, una profundización, una aceleración del método extractivista que bueno, más allá de la retórica discursiva del gobierno de turno, algunos lo reconocen más como el macrismo, otros son un poco más disimulados y tienen un tinte, si se quiere, progresista. En realidad lo que tenemos es justamente esto, ¿no? Más extracción de recursos naturales, más depredación del medio ambiente y más sistemas políticos asentados justamente en la caja que genera este tipo de... Resulta muy simbólica la figura de Felipe Solá porque bueno, es quien en los 90 promovió justamente la aprobación de la primera soja transgénica de Monsanto, quien habilitó licencias de pesca que han depredado en todos estos años el mar argentino, y bueno, ahora vuelve justamente la carga con este acuerdo con China, este intento de acuerdo con China, que bueno, la figura en realidad de Solá es como la del buen soldado, ¿no? O sea, es un tipo que está justamente a disposición de las decisiones más duras que toman las gestiones de gobierno, y es un soldado preparado para resistir todos los embates, es un personaje al cual las críticas prácticamente no le generan ninguna mella, y por eso lo hemos visto durante todos estos años justamente desempeñando distintos roles en agrupación política que se nos antoje imaginar. Ha estado del peronismo, cerca de la derecha, más al centro, y en todos los casos siempre cumpliendo la labor que se le pide, como en su momento fueron personajes como Aníbal Fernández durante la primera etapa del kirchnerismo, o fue el mismo Alberto Fernández, o si se quiere en los 90 esa dupla que conformaban Corach y Coan, ¿no? Es un personaje a disposición que te va a asegurar justamente una decisión polémica porque tiene la espalda suficiente para soportar esa crítica. Es un tipo que no tiene escrúpulos, entonces puede llevar a cabo este tipo de decisiones. Esto lo dice el doctor Damián Berseñasi muy bien, que el grueso de las últimas epidemias globales se marcaron siempre a partir de procesos de zoonosis, esto es de transferencia de enfermedades de animales a seres humanos, desde la gripe aviar hasta la fiebre porcina. Bueno, esos son los casos quizás más potentes de las últimas décadas y que se enmarcan, el COVID-19 se enmarca justamente en esa matriz, ¿no es cierto? En cuanto al sistema productivo de cría intensiva de cerdo, el ejemplo más logrado en cuanto a lo nefasto es México,
De hecho, cuando uno de repente dialoga con las asociaciones de criadores de cerdo en la Argentina, que son muchas cámaras que se ocupan justamente de esto desde hace décadas, y en algunos casos han acompañado estas decisiones de incentivar justamente la cría para China, ellos sostienen que el mejor modelo para copiar es el mexicano, por supuesto que sin poner en detalle que lo que ocurre justamente en ese país es un desastre ambiental, ecológico y social. Porque bueno, las granjas en México están instaladas mayormente en zonas de reserva natural. Hay que pensar que esta producción de cerdo no se puede hacer sin agua. Son grandes demandantes de agua, tanto para lo que es el consumo del cerdo en sí mismo, como para lo que es la limpieza de las granjas y demás. Y bueno, en México se han instalado mayormente en la península de Yucatán, donde por supuesto que hay una infinidad de denuncias, porque hay que pensar que bueno, en la zona de Yucatán hay alrededor de 260 instalaciones de cría, de las cuales 50 más o menos están ubicadas en áreas naturales protegidas, justamente porque tienen mucho recurso de agua, ¿no? Y lo que han generado es la destrucción de los ecosistemas, tanto por el uso del agua intensivo como al mismo tiempo por el nivel de residuos que generan estas producciones intensivas de tanta cantidad de animales. Por más que hay, ¿no es cierto?, alguna bibliografía que dice que se puede aprovechar el estiércol del cerdo como un abono natural, o que se puede hacer algún tipo de gas, algún tipo de energía a partir justamente de los residuos del cerdo, la realidad es que a este nivel de volumen, como por ejemplo lo que está pidiendo China, es imposible procesar toda esa cantidad de residuos. Por ende, eso necesariamente queda en el ambiente y eso va a parar, como pasa en México, directamente al agua, ¿no?, a la parte subterránea. En Yucatán se ha comprobado, por ejemplo, que primero que los residuos no se degradan, que prácticamente el 60% de lo que consume un cerdo luego lo libera al ambiente, ¿no?, lo excreta, y eso a través de minerales que son súper contaminantes en concentraciones muy grandes, como el magnesio, el potasio, el cobre, el zinc. Bueno, todo esto sin procesar es liberado al ambiente, por supuesto. Al mismo tiempo, las granjas son enormes generadoras de gas de efecto invernadero, lo cual hace imposible también porque tienen enormes emisiones de metano, ¿no? Y al mismo tiempo, en los lugares donde se ha medido, justamente Yucatán, hay datos oficiales, por ejemplo, que estas 250, como decía, granjas, más o menos al año equivalen en cantidad de emisiones de gas a 3,5 millones de vehículos en marcha al mismo tiempo. Eso es lo que generan en términos de gases solamente, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, por ejemplo, hay un dato más. Un Consejo Nacional que justamente se ocupa de medir esto en México constató que la zona que ocupan las granjas, ¿no?, producen justamente desechos 6 veces por encima que las zonas pobladas en la misma región. Y estamos hablando de que hay ciudades como Campeche o como Mérida, siempre estamos hablando en Yucatán, que tienen por arriba del 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, esta cantidad de granjas que decía hoy, ¿no es cierto?, cerca de 250, contaminan prácticamente como igual, 6 veces más, como decía recién, que lo que generan justamente los asentamientos urbanos. De modo que, bueno, el nivel de contaminación es indiscutible. El modelo que se procura establecer en Argentina es mucho mayor, es mucho más grande que el que está establecido justamente en esta zona de México, y las características son similares, con una depredación importante del ambiente, con una, por supuesto, erradicación total de ciertas especies, el consumo de agua, y al mismo tiempo una desmejoría muy fuerte en lo que es la alimentación, porque generalmente estas granjas lo que hacen es, en los puntos donde se instalan, comienzan a comercializar la carne que descartan, o sea, los animales viejos o que ya no dan crías, por ejemplo, son sacrificados y esa carne es vendida en los mercados que establecen en esas comunidades, porque estas granjas siempre funcionan de la mano de una articulación que va con los frigoríficos, que va con las carnicerías. En México, por ejemplo, los mismos que son los dueños de las granjas son dueños de cadenas de carnicerías. Entonces tienen un circuito perfecto de comercialización. Lo que no exportan a China, por ejemplo, que es la carne premium, queda para el consumo interno, y son estos animales que están o muy vacunados, o son viejos, o ya no dan más, ¿no es cierto? O la carne ellos consideran que es mala. Entonces, bueno, también se depreda la soberanía alimentaria, por supuesto, y la calidad de la nutrición de las personas en la zona donde funcionan estas granjas.
Puesto que hay una decisión oficial de incentivar el extractivismo, para mí hay algo realmente contundente en lo que fue el inicio de las sesiones ordinarias. Yo siempre vuelvo a esto porque fue el momento a principio de año en que Alberto Fernández trazó la hoja de ruta de lo que iba a ser la economía nacional, y fue muy contundente en el sentido de que él expuso cuáles iban a ser los resortes y viene cumpliendo uno por uno los aspectos, los objetivos que trazó en ese momento. Él expuso muy bien que iba a motorizar lo que es la megaminería, por supuesto, habló muy fuerte de lo que es el tema de exploración hidrocarburífera, lo cual, y también comercialización de petróleo y gas no convencional, lo cual quedó muy claro cuando él estableció el barril criollo, ¿no? Que fue una pauta de comercialización de crudo, de la unidad de crudo, de manera tal de que las petroleras no quiebren, básicamente, y las provincias recauden más. Entonces, lo que hizo es colocar un precio mucho más caro interno de la venta justamente del crudo para refinar, para hacer naftas, que lo que vale a nivel internacional la misma unidad. Entonces, de esa manera, el automovilista, digamos, vos o nosotros, vamos a la estación de servicio, pagamos la nafta más cara y de esa manera recauda más la petrolera y al mismo tiempo recauda más la provincia petrolera, justamente en concepto de regalías. Entonces, el gobierno fue claro en eso, estableció un barril muy caro y garantizó el negocio para las petroleras y las regalías para las provincias, y de esa manera desactivó la posibilidad de un estallido en los territorios petroleros. Eso él lo marcó y lo cumplió. Después, lo que es la exploración marítima la viene realizando justamente también YPF, por ejemplo. Hay algunos informes muy interesantes de Greenpeace en donde muestran que ellos hacen una suerte de explosiones submarinas para constatar, ¿no?, la presencia o no de hidrocarburos en la plataforma argentina. Eso lo viene desarrollando. Dijo en su momento que iban a incentivar la extracción de minerales como el litio, y hay que pensar que la expansión más potente de lo que es el COVID-19 en el norte del país tuvo que ver con la reactivación justamente de los proyectos de litio en Jujuy y en Salta, que fueron los grandes promotores o los grandes focos de contagio justamente hace 2 meses. Eso lo reconoce hasta la misma provincia de Jujuy. Después, por supuesto, que dijo que iba a garantizar la actividad agroindustrial tal como la conocemos, y las fumigaciones, la venta de semillas transgénicas y demás quedó consolidada como una actividad esencial. De modo que ahí tampoco hubo un cambio, ni mucho menos, sino que cumplió lo que él dijo. Y al mismo tiempo tenemos esto, ¿no? La idea de ampliar las exportaciones, de ganar nuevos mercados, siempre con commodities, y en ese escenario es donde se marca justamente el proyecto con China. ¿Qué es lo que queda, digamos, como posibilidad? Por supuesto, la resistencia social, que es lo que se está viendo. Este acuerdo se extendió para noviembre, justamente a partir de la presión de los grupos ambientalistas, de los colectivos vecinales, de las movilizaciones en las provincias, tal como ocurrió a fin del año pasado en Mendoza, por ejemplo, que logró tirar abajo la ley que buscaba usar el agua para la megaminería. Por ende, la expectativa está puesta en eso, en una resistencia que viene desde abajo, que entiende, por supuesto, que no va a haber un respaldo de papá Estado para modificar esto, sino todo lo contrario, y también que observa que los partidos mayoritarios no son representativos de los intereses sociales en su gran mayoría, por lo menos en estos temas. Entonces se movilizan sin pensar si son radicales o peronistas, ni mucho menos, porque todos están alineados en lo mismo en esto. Y bueno, eso creo que es una expectativa de esperanza, me parece, ¿no? Digo, el hecho de que hay una preocupación social que excede justamente por ahí a la simpatía o no que puedan tener con alguno de los partidos gobernantes. Y fueron tantas patadas, tanto amor desenrajado por la violencia de los allanamientos, tantas veces nos preguntaron por ellos una y otra vez, como si nos devolvieran la pregunta, como haciéndose los lesos, como haciendo risa, como si no supieran el sitio exacto donde los hicieron desaparecer, donde juraron por el honor sucio de la patria que nunca revelarían el secreto, nunca dirían en qué lugar de la pampa, en qué pliegue de la cordillera, en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos. Por eso, a la larga, después de tanto traquetear la pena por los tribunales militares, ministerios de justicia, oficinas y ventanillas de juzgados, donde nos decían, otra vez estas viejas
con su cuento de los detenidos desaparecidos, donde nos hacían esperar horas tramitando la misma respuesta. El mismo: señora, olvídese, señora, abúrrase, que no hay ninguna novedad, deben estar fuera del país, se arrancaron con otros terroristas, pregunten investigaciones en los consulados, en las embajadas, porque aquí es inútil. Que pase el siguiente. Por eso, para que la ola turbia de la depresión no nos hiciera desertar, tuvimos que aprender a sobrevivir llevando de la mano a nuestros Juanes, Marías, Anselmos, Cármenes, Luchos y Rosas. Tuvimos que cogerlos de sus manos crispadas y apechugar con su frágil carga, caminando al presente por el salar amargo de su búsqueda. No podíamos dejarlos descalzos, con ese frío, a toda intemperie, bajo la lluvia, tiritando. No podíamos dejarlos solos, tan muertos, en esa tierra de nadie, en ese piedral baldío, destrozados bajo la tierra de esa ninguna parte. No podíamos dejarlos detenidos, amarrados, en ese silencio, en esa hora, en ese minuto infinito, con las balas quemando, con sus bellas bocas abiertas, con una pregunta sorda, con una pregunta clavada en el verdugo que apunta. No podíamos dejar esos ojos queridos tan huérfanos, quizás aterrados bajo la oscuridad de la venda, tal vez temblorosos, como niños encandilados que entran por primera vez a un cine y en la oscuridad tropiezan y en el minuto final buscan una mano en el vacío para sujetarse. No pudimos dejarlos allí tan muertos, tan borrados, tan quemados, como una foto que se evapora al sol, como un retrato que se hace eterno, lavado por la lluvia de su despedida. Tuvimos que rearmar noche a noche sus rostros, sus bromas, sus gestos, sus tics nerviosos, sus enojos, sus risas. Nos obligamos a soñarlos porfiadamente, a recordar una y otra vez su manera de caminar, su especial forma de golpear la puerta o de sentarse cansados cuando llegaban de la calle, el trabajo, la universidad o el liceo. Nos obligamos a soñarlos como quien dibuja el rostro amado en el aire de un paisaje invisible, como quien regresa a la niñez y se esfuerza por rearmar continuamente un rompecabezas, un puzzle facial desbaratado en la última pieza por el golpetazo de la balacera. Y aún así, a pesar del viento frío que entra sin permiso por la puerta de par en par abierta, nos gusta dormirnos acunados por la tibieza terciopela de su recuerdo. Nos gusta saber que cada noche los exhumaremos de ese pantano sin dirección, sin número, ni sur, ni nombre. No podría ser de otra manera. No podríamos vivir sin tocar en cada sueño la seda escarchada de sus cejas. No podríamos nunca mirar de frente si dejamos evaporar el perfume de su aliento. Por eso es que aprendimos a sobrevivir bailando la triste cueca de Chile con nuestros muertos. Los llevamos a todas partes como un cálido sol de sombra en el corazón. Con nosotros viven y van plateando lunares nuestras canas rebeldes. Ellos son invitados de honor en nuestra mesa y con nosotros ríen y con nosotros cantan y bailan y comen y ven televisión. Y también apuntan a los cómplices y culpables cuando aparecen en la pantalla hablando de amnistía y reconciliación. Nuestros muertos están cada día más vivos, cada día más jóvenes,
cada día más frescos, como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los canta, en una canción de amor que los renace, en un temblor de abrazos y sudor de manos, donde no se seca la humedad porfiada de su recuerdo. Yo nací en la cordillera, vivo entre mercurio y plata, nado entre promesas y tomo el agua del Guanaco, que me da carabinero. Cada vez que pienso cordillera, dinos la verdad, ¿es esta tierra un lugar que no nos quiere ni nos va a dejar hablar, pensar, marchar, emborracharnos con el baile, que esto no se acabe acá, que yo quiero pelear? Mercurio miente y la verdad se tira desde un puma al mar. Ese mar que todavía baña a los niños en el litoral, y los cantores cantan la 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 la. Mira cómo nos sonríen candidatos presidentes, cómo engañan a la gente. Cordillera, dinos la verdad, ¿es esta tierra un lugar que no nos quiere ni nos va a dejar hablar, pensar, marchar, emborracharnos con el baile, que esto no se acabe acá, que yo quiero pelear? Mercurio miente y la verdad se tira desde un puma al mar. Ese mar que todavía baña a los niños en el litoral, y los cantores cantan la 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 la. Munición popular, ocupar y resistir los medios y los territorios. Bueno,
continuamos en esta quinta emisión de Munición Popular. Acabamos de escuchar la entrevista realizada por Les Compas a Patricio Leisey hablando sobre el acuerdo con China, sobre el agronegocio, sobre las consecuencias para el medio ambiente. Luego escuchamos un poema de Pedro Lemebel leído por su voz, dedicado a las víctimas de desaparición forzada de los diferentes gobiernos dictatoriales que se dieron aquí en Latinoamérica en el contexto de lo que fue llamado el Plan Cóndor. Y luego escuchamos el tema de Alex and Wanted, Cordillera. Bueno, y ahora en esta segunda parte vamos a escuchar la entrevista que la compañera Julia le pudo realizar a Susana Aranda con motivo de la movilización que se desarrolló este miércoles pasado hacia la Municipalidad de San Justo en contra de la contaminación de Glaucol. Recordemos que Susana, ella es una de las vecinas que está luchando justamente contra la contaminación de la planta Zika Glaucol, Parets Glaucol, que bueno, cuyas emanaciones están asesinando, cometiendo un genocidio, como bien dice Susana, están cometiendo un genocidio sobre el barrio, habiendo familias enteras que ya han fallecido, han sido asesinadas por la contaminación, por el interés económico de los gobiernos y de esta empresa privada. En este momento estamos con el compa Gregorio, quien pudo acercarse un ratito aquí al estudio y que nos va a comentar un poco cómo fue la movilización y el escrache que ocurrió este miércoles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, nosotros pudimos asistir ahí al escrache, al municipio, donde también pudimos hacer un registro y lo que se notó básicamente en ese escrache es que llegó un momento de visibilización de la situación. Un momento en donde la paciencia se agotó y eso se vio reflejado, ¿no? En ese scratch, en la postura del municipio que tiene, ¿no? De cada vez que nos acercamos a instancias de diálogos, que se ría en la cara nuestra, tratando de simular un diálogo que en realidad no existe. Se ve cuando los vecinos van a pedir por luz, cuando van a pedir por agua y le dicen otra vez vienen a pedir por agua, otra vez vienen a pedir por luz. Entonces, claramente ahí no hay posibilidad de diálogo y esa paciencia se agotó y se vio reflejado. También me parece interesante aclarar en el contexto que se da con un levantamiento policial. En donde, como hablabas vos, es una cuestión que abarca todo el territorio y ver, me parece necesario estas instancias para ver cómo nos posicionamos ante todo este levantamiento, ¿no? Entonces, ahí seguir la experiencia que están llevando los vecinos, que vienen con un diálogo de 11 años, en donde nunca hay respuestas y las respuestas que hay son que siga la fábrica expandiéndose, que siga la contaminación y a lo sumo lo que pueden llegar a plantear es poner algún filtro, ¿no? Ahí, en donde en vez de 100 vecinos se mueran 90 y siempre se sigue apostando a la muerte. Sí, municipio que no solo se ríe, sino que también desató una cacería desproporcionada para lo que fue la movilización y la acción del miércoles pasado. Se contabilizaron unos 10 detenidos, gente detenida al voleo, como se dice, gente que andaba caminando, gente que no estaba haciendo nada, atacaron vendedores ambulantes, atacaron a compas de prensa que estaban allí registrando. Sí, también esto que decís vos, me parece que este scratch evidenció muchísimo todas las prácticas del municipio, de la justicia, de la política matancera, cómo rápidamente el aparato judicial se puso a disposición y en accionar para detener a personas y enjuiciarlas, ¿no? Y cómo con la contaminación de Glaucol, con los 100 vecinos que llevan asesinando, con los aprietes mafiosos que sufren los vecinos, nunca hubo tanta velocidad en las acciones judiciales como sí para detener y procesar a 10 detenidos, ¿no? Entonces me parece que evidenció y puso en discusión un montón de instancias y de
cuestionamientos que tenemos que empezar a hacer y a criticar y a repudiar y a visibilizar. Sí, justamente estas instancias que decís que se deben repudiar, que se deben criticar muchas veces, bueno, a la hora del debate y de la discusión terminan quedando por ahí fuera de foco, de gente que, si bien es debatible y es válida incluso su postura de que hay ciertas maneras que no son necesarias para llevar adelante un reclamo, muchas veces por repudiar esos hechos que ellos consideran vandálicos o sí, no sé, siempre se utilizan términos descalificativos, pero que terminan perdiendo el eje de la represión. Justamente el Estado jamás va a defender los intereses del pueblo, y con tal de defender el interés económico, de defender el capital, son capaces de usar todo su aparato represivo, porque así sea una piedra, así sea un aerosol, así sea una bombita de agua. El Estado siempre, su respuesta frente al descontento es la represión. Bueno, vos mencionabas el paro policial que se estaba desarrollando y vimos el operativo exacerbado que se vio por las calles de San Justo. Anoche mismo en Ciudad Evita se desalojó una toma de tierras, un barrio que se estaba creando. Vecinos de Ciudad Evita incluso fueron a amenazar y a intentar incendiar las casas de la gente, a pegarle a personas mayores, había niños ahí. La policía no solo no impidió las golpizas, sino que disparó con armas de fuego, con balas de plomo a los vecinos que estaban allí en el barrio, que estaban siendo desalojados. Entonces, no hay ningún tipo de interés de parte del Estado de llevar una instancia de diálogo con la gente, con la población. Y bueno, lamentablemente muchas veces en lugar de mirar hacia ese lado, se termina perdiendo el foco, y bueno, nos miramos el culo entre nosotros, como quien diría. Pero bueno, hay que abrir esas instancias también de debate, de diálogo, que es la única manera en que vamos a poder desarrollar el pensamiento y en que vamos a poder corregir las acciones y realmente lograr un consenso y realmente poder tomar medidas que tengan efecto, ¿no? Pero bueno, mejor vayamos a la entrevista. Hola Susana, ¿cómo estás? Bueno, pasó la movilización de este miércoles pasado al municipio de La Matanza para seguir denunciando y visibilizando la situación en el barrio Las Mercedes, de Virrey del Pino, La Matanza, de contaminación, de enfermedades y de muerte de cientos de vecinos, ¿no? y vecinas frente a la contaminación de Zika Claucol. Así que nos interesaba comunicarnos para contar con su palabra, para conocer, ¿no? Qué balance pudieron hacer con los vecinos, con las vecinas, luego de la movilización y el escrache al municipio. Conocer también si tuvieron alguna respuesta de parte del Estado con respecto a la movilización, si se comunicaron con ustedes, qué repercusiones tuvieron en ese sentido, ¿no? Hola, buen día, y le doy las gracias a los medios alternativos por darnos la oportunidad de que esto sea visible y que salga del patio trasero de La Matanza, acá en Virrey del Pino. Y sobre tu pregunta de qué sensación queda después del día miércoles, es más de lo mismo, o sea, el Estado ausente, Zika Claucol facturando, amanecimos tapados de material particulado. El auto de mi hijo que está en el patio lo puede describir con crudeza lo que cae sobre nuestras viviendas, sobre nuestra salud, sobre nuestros seres queridos. Y en cuanto a la movilización del miércoles, fue bueno, porque esto es la verdad, es un reclamo genuino. Si bien a Fernando Espinosa y al señor Barrera, creo que es el segundo de Espinosa, solo dicen que es un conflicto laboral o de vecino por una supuesta contaminación, no, que no sean mentirosos. Ellos saben bien que ellos están lucrando por nuestra salud, por nuestra vida, o sea, nada. Eso ya, como es, esos comentarios se tendrían que guardar y respetar más a los que ya no están
a lo que Claucol mató, a lo que el Estado mató. Entonces, eso es la bronca, eso es el dolor, eso es lo que a nosotros nos sigue doliendo y pero yo la tengo clara. Yo a mis vecinos ayer en la asamblea les dije que no esperemos nada, porque si en 11 años no nos vieron, en 11 años no aparecimos porque fuimos a hacer el escrache y la movilización en San Justo, porque si no, esto nunca va a salir de acá y no va a quedar un vecino vivo. Eso es lo lastimoso, un vecino vivo no que vamos a quedar. Y eso es así, literal. Yo le invito al señor Fernando Espinosa, al señor Barrera, antes de abrir su boca, que venga y mire cómo está el señor ex obrero de Claucol. Dos, que son jóvenes, cómo están en el barrio. No le doy el apellido por respeto a esa gente, pero él sabe quiénes son, porque él le está dando el sachet de alimento que le inyectan en su estómago, porque el material particulado le cerró la garganta y está muriendo por asfixia. Ellos lo saben bien quiénes son. Entonces, eso es nuestra bronca, y nuestra lucha va a continuar. Esto va a continuar porque hay gente atrás de nosotros como ustedes que quieren que esto salga a la luz. Entonces, esto nos da fuerza para seguir adelante y nuestra lucha no va a claudicar. Vamos a seguir hasta la última vida que nos queda, gota de vida que nos queda. Vamos a seguir diciendo: Claucol mata, Fernando Espinosa y todos los poderes negocian. Eso es así. Esto es un genocidio, porque ya no es que murió 5 o 6, acá murieron cientos de familia entera que no están más. Entonces, nada. Gracias, gracias a todo lo que hacen Matanza Viva, porque es el nombre, Matanza Viva. Y no Matanza Avanza, como dice Espinosa, matando, porque eso es Virrey del Pino. En Virrey del Pino no muere sola la gente de Claucol, creo que hay mucho más, porque están todas las fábricas alrededor de las casas humildes. Entonces nos condenaron a una muerte silenciosa, sistemática, letal, implacable, y sin hospitales, sin infraestructura como para poder hacernos tratar, y nada, es así, es cruel, es así, por haber nacido humilde, por haber nacido pobre económicamente, porque no somos pobres en poder defendernos y en nuestra riqueza como ser humano y espiritual. En eso no soy pobre. Por eso tengo suficiente dignidad y le miro a ellos en los ojos, porque ellos se deben, vergüenza le tienen que dar lo que están haciendo, vergüenza. Y bueno, eso es mi reclamo hasta siempre, y que la CAMPE va a continuar, la lucha va a continuar. Después en una asamblea vamos a decidir cómo seguimos, pero esto va a continuar. Fernando Espinosa no nos va a dar miedo, y espero que los fiscales que citan a los chicos que agarraron el día miércoles a mansalva, salieron a cazar gente, los policías, los bonaerenses que dicen que se jactan de ser bonaerenses, no, nada, son tal para cual, son todos tal para cual. Y ojalá que esos chicos puedan quedar libres de toda culpa y causa, porque no es así la cosa. Acá el que tiene que estar preso es Espinosa, es Fernando Espinosa, junto con todos los poderes que le ayudan a encubrir este genocidio. Y los policías, en vez de cuidar al ciudadano, cuidan al poderoso. Eso es así. Por eso es que dicen, como es gatillo fácil, y eso no es gatillo fácil. Haces un trabajo porque los patrones le dicen. Por eso, no sé, yo no les tengo miedo. Yo ya dije que Fernando Espinosa venga por Susana Aranda, pero Susana Aranda no se va a callar la boca. Y bueno, lo último, con respecto a las detenciones que vos nos comentabas, bueno, es importante eso, repudiar, porque luego de la movilización, cuando la misma se estaba desconcentrando, la policía salió de cacería a detener al voleo de forma muy arbitraria y violenta a personas que circulaban por ahí, a personas que les parecían sospechosas de que habían estado en la manifestación, sospechosas entre comillas, ¿no? Y bueno, con las escopetas en mano salieron a levantar gente, ¿no? El saldo fueron 10 personas detenidas que estuvieron demoradas hasta las 7:30 más o menos de la tarde, que gracias a
a que estuvieron ahí acompañando la Correpi y el colectivo autónomo de abogados del oeste, fueron pronto liberados, pero bueno, ahora hay que seguir atentos para que bueno, estas personas estén acompañadas, ¿no? Porque fue muy grave ese accionar de la policía bonaerense. Y uno no puede dejar de indignarse que, bueno, es una manifestación para denunciar la contaminación, la gravedad de una problemática en la cual el Estado es responsable y el Estado tendría que dar otra respuesta y no mandar policías a reprimir, ¿no? También salieron muchas notas estos días criminalizando la protesta, criminalizando el escrache y no criminalizando o repudiando la violencia con la que responde el Estado, ¿no? No solo ese día en la manifestación, mandando a la policía a reprimir y a detener arbitrariamente a personas, sino la violencia de tantos años, ¿no? De abandono, de negligencia, de dejar morir a tantos vecinos y vecinas que hace más de 11 años vienen luchando, vienen visibilizando el dolor, el sufrimiento, la muerte, ¿no? De tantos vecinos en estos 11 años. Entonces, bueno, uno se pregunta qué es más violento, ¿no? Una pared pintada que se puede volver a pintar, o la muerte de tantos vecinos en un barrio que está al final de La Matanza, ¿no? Bueno, ¿qué mirada tienen sobre eso también? A raíz de este escrache se reinstaló y se visibilizó nuevamente la problemática en distintos medios. Así que bueno, nos interesaba también conocer un poquito qué mirada tenían con respecto a esto. Sí, no, la mirada es totalmente, ¿cómo te podría explicar? O sea, a mí no me asombra, porque 11 años de patear puerta, 11 años de lucha con pruebas, con ya la categoría 3, la ley 11.459, el artículo 41 de la Constitución Nacional, es clarísimo. Nosotros no tendríamos que ni haber estado manifestando, no. O sea, acá el único culpable es el Estado y el Poder Judicial. Ahora, por eso yo les desafío al Poder del Estado y a los jueces, fiscales, que esto es solamente para amedrentar y meter miedo, porque ojo, ahora tenemos que estar atentos como sociedad, qué cargo le hacen a esos chicos, porque ellos con eso le van acumulando cargo y lo van condicionando, entonces te condicionan toda tu vida, porque después por cualquier infracción, tenía antecedente de qué, de querer defenderte, antecedente de ir a decir reciba no, y sale el señor Barresi que es, no quiero desmerecer a nadie, pero ¿cómo te podría decir? Es el 4 de copa ahí de la intendencia, es una burla. Nosotros estamos pidiendo que no nos maten. La manifestación fue el derecho a la vida, nada más y nada menos. El derecho de vivir en un ambiente sano, el derecho legítimo de los ciudadanos, o no es república y no estamos en una democracia. Se contradicen mucho, pero va en tonancia con sus aplique. Le vuelvo a decir, hay que estar atento qué cargo le ponen los fiscales, porque los fiscales son muy rápidos, los jueces, para salir a ¿cómo le podría dar a decirle a Espinosa o al Poder del Estado, sí señor, no señor, acá estamos y sí le vamos a poner la máxima pena? Eso es solamente para los pobres, porque acá la máxima pena tendría que estar OPDS, Agumar, el gobernador, hasta el mismísimo presidente, ¿o no es una república? ¿No dicen que es un país federal? Acá lo que mueren no son argentinos. Mátenme a mí por ahí porque vine a parar en este país que algún día tampoco fue por mi voluntad, en contra de mi voluntad, pero bueno, ahora soy más argentina que cualquiera porque amo esta república y mis hijos son argentinos, mis nietos son argentinos, mi nuera es argentina y lo están matando. Entonces, los fiscales y los jueces habría que hacer un escrito contundente y decirle qué es lo que ellos van a investigar. Que salió la policía con armas largas a correr ahí por todo San Justo a cualquier sospechoso con gorrita o con cara desconocido, que a ellos le parece delincuente, agarraron, ¿me entiende? O si te veía con mochila te agarraban,
o porque dice encontró andando en bicicleta, o sea, nada, salieron a cazar a quien sea, porque tiene que dar el ejemplo. Esto es nada más y nada menos que inculcar miedo. Pero ojo, también tenemos que hacer la mía culpa, porque yo escucho declaraciones de otra gente que también mucho que desear, porque dice eso no se hace. ¿Qué no se hace? Bien dijiste, la pintura se lavan, se vuelven a pintar. Cuando mi nieto me ensucia toda la pared, vuelvo a pintar. Tiene solución. Ahora, el cáncer de garganta acá nadie se salvó. No tiene solución, Espinosa. Eso es así, jueces y fiscales, que ustedes creen que dañar la propiedad. ¿Y nuestra propiedad, nuestra vida entonces? ¿Qué tenemos que hacer nosotros porque nos están dañando la vida? ¿Qué fiscal, qué juez va a decir, bueno, marchen preso porque están dañando esto? Ahora yo te mando la foto de cómo quedó el coche de mi hijo de anoche. Y que un juez me diga si así se puede vivir. ¿Me entiende? Entonces, nada, creo que tenemos que estar atentos qué cargo y tenemos que unirnos. Y por otra parte, la genia de Norita Cortina, le mando todo mi cariño, yo rezo por ella para que siempre tenga salud y con esa lucidez, porque es nuestra batería para saber que hay personas que sufrieron y que nunca supo qué pasó con su hijo, sigue luchando por lo demás. Eso es grandioso. Y el Estado se tendría que preocupar en eso, en buscar a los que ya no están, a Julio López. Espinosa se tendría que preocuparse por los gatillos fáciles y no mandarnos con los gatillos fáciles a agarrar a chicos en la calle. Eso es mi opinión, esa es la opinión de Susana Aranda, que soy de vecinos autoconvocados y que soy abuela y soy mamá, y a mí Fernando Espinosa no me va a callar ni la policía ni los presidentes, nadie. Basta, soy como la madre de Plaza de Mayo, no me quiero comparar con ella porque ellos fueron, no sé, estoico, heroína totales y nunca le tuvieron miedo a nada. Bueno, una mamá es así, se convierte en leones cuando le tocan a su familia. A mí me están matando la familia, así que un abrazo a todos y gracias, Matanza Viva, gracias. Munición popular, haciendo de la periferia el centro. Bueno, acabamos de escuchar la entrevista realizada a Susana Aranda con motivo de la movilización de este último miércoles a la Municipalidad de La Matanza contra la contaminación de Cleucol. Y bueno, ya para finalizar, no queríamos irnos sin antes hacer una pequeña recomendación, relacionada a esta fecha que se cumplió ayer, los 47 años del golpe de Estado, el golpe militar en Chile, una película de Pablo Larraín llamada Post Mortem, que justamente cuenta la historia de un médico forense durante los días de golpe de Estado, es decir, una de las personas encargadas justamente de contabilizar los muertos. La película es muy gráfica al respecto, ¿no? Cuenta también la lucha popular, la resistencia en las calles, lo que fue luego el golpe de Estado. Una película bastante interesante de ver, que pueden encontrarla por vías alternativas en internet. Un material bastante interesante. Bueno, ya para despedirnos, no hasta la semana que viene, sino volveremos a encontrarnos dentro de 15 días, como mencionábamos el sábado anterior, en esa emisión especial que se dio de Munición Popular. Vamos a, continuar con un programa un poco diferente, un poco más espaciado, pero también con las voces de más compas, con más contenidos, para seguir difundiendo las voces que resisten en esta tierra, las voces que denuncian todos estos acuerdos que se hacen a espaldas de la vida de la gente, a costa de la vida de la gente, es decir, viendo obviamente nuestras vidas como un número más, como un billete más. No somos mucho más valiosos que sus cuentas bancarias, y que constantemente nos encontramos con gente que está luchando y resistiendo frente a esa opresión capitalista que vivimos día tras día, y que opresión capitalista, modelos económicos con el fin de implantarlos aquí en el territorio, se han dado golpes de Estado en todos los territorios, no solo en el siglo XX, sino que en la actualidad se siguen dando. No hace mucho sucedió en Bolivia un golpe de Estado, aquí en Argentina, ya han pasado más de 40 años del último golpe militar, pero sin embargo los sectores
golpista, la derecha más rancia, no dejó de existir, sino que ha adoptado otras formas de someter a la población, mediante el neoliberalismo, mediante un discurso conservador que empodere a las fuerzas represivas, a las fuerzas policiales. Bueno, lamentablemente culturalmente es una batalla que cuesta darla, pero que no se encuentra de brazos cruzados. Por eso, bueno, ya para finalizar este programa, para despedirnos hasta dentro de 2 semanas, dentro de 2 sábados, donde volveremos a encontrarnos aquí en Munición Popular, aquí en el estudio Rafael Nahuel, les dejamos con un tema relacionado justamente a los golpes militares aquí en Latinoamérica, un tema de Fan People, 1978, Camps Day. Un tema que le queremos dedicar a todas las víctimas de la represión, tanto de los años 70, de los años 80, como a aquellas personas que han resistido al neoliberalismo en los años 90, aquellas personas que dieron su vida durante las diferentes revueltas populares contra los gobiernos legados por las dictaduras, por aquel plan Cóndor, como ya mencionamos antes, aquel plan sistemático de dictaduras militares aquí en Latinoamérica con tal de instalar el modelo económico que luego vino con el reaganismo, el thatcherismo. Dedicárselo justamente a todas las víctimas de desaparición forzada, a aquellas personas que se han tenido que retirar al exilio, a aquellas personas que no han dejado de luchar día tras día justamente por reivindicar la lucha de sus compañeras y compañeros que no han sido asesinados, que sus cuerpos por ahí habrán dejado, sus corazones habrán dejado de latir, pero sus vidas siguen vivas en cada brazo que se alza contra la opresión del imperialismo, del capitalismo, en cada piedra, en cada barricada, en cada molotov, en cada voz que grita y que denuncia las diferentes injusticias que ocurren en este y en cada uno de los rincones del planeta. Hasta la próxima. Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Destiny!